Sí, pues mira, hay muchos juicios que han ido matizándose con el pasar del tiempo, te diría. Yo creo que esta división que reflejaba el reportaje previo, pues se mantiene. Hay un grupo efectivamente digamos, va solamente a cuestionar a Alberto Fujimori. Hay otro, como te decía, que más bien lo va a elogiar sin ningún reparo. Y hay un grupo en el medio, te diría, que va matizando su posición. Hay muchas cosas que efectivamente en su momento se cuestionaron, que ahora se verán, digamos, como, digamos, contextualizando las cosas del momento, ¿no? Pero en general yo te diría que esta voluntad del presidente Fujimori cuando dejó el poder el año 2000, anticipando elecciones, él dijo que se apartaba porque no quería ser un signo, un origen de discordia. ¿No? Y sin embargo es algo que después, desde su partida, pues es algo que se ha dado, ¿no? De hecho, cuando su hija Keiko Fujimori ingresa en política, los reparos principales venían del legado del padre, ¿no? Entonces, eso se ha mantenido, seguramente se va a recrudecer en estos días, pero en general yo te diría que es como creo que todo gobierno que marca la historia del Perú, porque creo que Fujimori ha marcado la historia del Perú para bien o para mal, es alguien que presenta muchos críticos y muchos adeptos, ¿no? Y el fujimorismo expresado en el actuar político de sus hijos, ¿cómo lo describes? ¿Es distinto? ¿Está presente? Mira, hay una gran diferencia, es que sus hijos no han llegado a liderar el Ejecutivo. En consecuencia, no hay todavía un punto de comparación, pero sí, digamos, son momentos distintos. Creo que el padre era mucho más carismático. Él nunca se movió en el espacio parlamentario que siempre desgasta. Y por otro lado, los momentos eran otros y creo que ya los pasivos que él había granjeado con sus 10 años de gobierno, los de su hija son distintos. Su hija Keiko Fujimori es la actual lideresa de la principal bancada en el Parlamento. Sí. Se le atribuye ser la segunda persona de mayor poder en el país. Se le atribuye, de hecho, un cogobierno. Pero ya hay muchas cosas que, digamos, que no creo que el gobierno actual, por ejemplo, esté siendo un símil de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori en los 90, ¿no? Porque de nuevo el país ha cambiado mucho y los énfasis que tenía Alberto Fujimori, que de hecho en términos académicos era lo que los politólogos llaman un autoritarismo competitivo clásico, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas, yo diría que son dos historias muy distintas. Seguramente las de los hijos, Keiko Fujimori en particular, basándose en ese antecedente, pero ya por historias mucho más con muchas diferencias marcadas. Por supuesto. ¿Cómo acomodamos entonces esta intención expresada por la propia Keiko Fujimori cuando anuncia que su padre sería el candidato de Fuerza Popular recientemente? Mira, yo creo la verdad que esa fue un simple globo de ensayo. Ya desde hace varias semanas y meses, te diría, se sabía de la salud deteriorada, por lo menos en espacios reservados, era algo que se hablaba. Entonces, claro, cuando ella sale a anunciar que él podría ser el candidato, la verdad genera más sorpresa, pero por lo menos los espacios más informados lo veían con escepticismo. Es decir, es indudable o era indudable que Keiko Fujimori iba a ser si no la candidata presidencial, el principal actor de ese partido. La salud del presidente Fujimori estaba muy deteriorada y seguramente iba a tener un peso, si es de haber continuado con vida, pero como te digo, su salud está muy deteriorada, habría tenido un peso simbólico, pero no, el liderazgo indudable del Fujimorismo en la actualidad lo tenía y lo tiene Keiko Fujimori, ¿no? Por supuesto. Háblanos de los años del terrorismo. Hay quizá nuevas generaciones que no entienden o no asimilan la dimensión del golpe que representaba Sendero Luminoso en aquellos años en Arequipa, bueno, en tantos lugares del Perú y el desafío que le representó a Fujimori en su momento. Sí, mira, Fujimori toma el poder ya cuando el ejército había
empezado a variar su estrategia. El ejército, recordemos que la guerra empieza en el 80, hay unos primeros años de gran desconcierto, y en algún momento, junto a la violencia terrorista, hay también una violencia de Estado que termina enredando al Estado en muchas violaciones de derechos humanos de ambos lados, te digo ya. Esto va cambiando hacia finales de los 80, cuando Alberto Fujimori toma el poder. Ya se había entrado a una dinámica en que se privilegiaban las acciones de inteligencia. De hecho, lo que llevó a la captura de Abimael Guzmán fue una labor de inteligencia fina, que de hecho, paradójicamente, mañana se cumplen años de esa captura. Pero entonces ya había cambiado el matiz. Luego vienen estas violaciones de derechos humanos en el caso de Barrios Altos, en el caso de La Cantuta, en el caso de Pativilca, que son crímenes más dirigidos, que todavía en el caso de Pativilca están terminando de esclarecerse, pero que ponen en cuestión efectivamente el récord de derechos humanos del gobierno de Alberto Fujimori. Pero te diría que en términos de bajas humanas, en el gobierno de Fujimori hubo menos, ¿no? Entonces lo que hubo es que había un ejecutivo que carecía de un control efectivo. En consecuencia, se le puede acusar de ser un poco menos cauteloso que los previos, en los que había un gran desorden, ¿no? Eso termina primero con la captura de Abimael Guzmán, y luego con la toma de la residencia del Japón por parte del MRTA, el otro grupo terrorista que también operaba en el Perú. Eso le granjeó una gran simpatía a Alberto Fujimori, y de hecho creo que fue una de las razones de su popularidad, ¿no? Exactamente, cuando se rescatan 71 de 72 rehenes en esa casa, en la vivienda del embajador de Japón en Lima. Por supuesto que también en la historia de Fujimori recordamos ese año 2000 y estos videos, las imágenes del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, a quien se le consideraba el poder tras las sombras, pues entregando dinero a un congresista a cambio de apoyo político, y lo que sucedió después. Sí, ese fue efectivamente el inicio del fin de Alberto Fujimori, y recordemos también que llega a esa situación porque no logra un apoyo suficiente en el Congreso. Entonces Montesinos se ve forzado a comprar congresistas. Una de esas compras es la que se hace pública, y empieza a desnudar toda una red de corrupción que se había establecido y sobre la que se hablaba, pero no se tenía evidencias, ¿no? Yo creo que lo forzado de la elección del 2000, porque la elección, como la ley, como bien mencionaba el reportaje, se forzó, se interpretó, se hizo que una segunda reelección en realidad fuera, para esta interpretación, una primera, y en consecuencia termina enredándote y forzando también a comprar congresistas y hacer otras cosas mucho más complejas que terminan iniciando el final del Fujimorismo, ¿no? Al poco tiempo Fujimori renuncia en noviembre desde Japón, a donde él había asistido a Brunei, a una cumbre de APEC. Renuncia desde Japón y desde entonces permanece ahí hasta el año 2005, 2006, ¿no? Recordamos también ese conflicto que había de fronteras entre el Perú y el Ecuador, que termina, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, con la firma de un acuerdo histórico también en Brasil. Y entiendo que en esa interacción entre Alberto Fujimori y Yamil Maguad también lo que se desarrolló fue una amistad. Buenas noches, le escuchamos. Gracias, Gabriele, y así es. Y por eso yo estoy empezando estas palabras ahora para decir que hablo desde el dolor, del dolor de haber perdido a un amigo, del dolor de haber perdido a un líder de un país hermano ahora, con el cual tuvimos que enfrentar momentos muy difíciles, y expresándole mi pésame a su familia, en especial a sus hijos, a Hiro, a Keiko, a Sachi y a Kenji, y a sus nietos, de tal manera que eso es lo primero que quisiera expresar. Segundo, efectivamente, eh, cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú, asumió un país con era algo así como 4000% de inflación anual,
con el segundo movimiento guerrillero más grande del mundo y más difícil, Sendero Luminoso. Se decía que solamente la guerrilla de Camboya era una guerrilla más sanguinaria, más cruel, más inhumana. Y todo eso lo observaba yo como ciudadano de otro país, como ciudadano ecuatoriano, lo veía en las noticias. Pero luego, porque así se dan las cosas en la vida, nos correspondió como presidentes de nuestros dos países, primero evitar una guerra que era inminente. Se debía producir 4 días después de que yo asumiera la presidencia y a la final logramos transformar una relación de total conflicto en una relación de conversación que terminó con la firma de este acuerdo que usted ha mencionado, Gaby, y que permitió que los dos países se convirtieran en socios en el desarrollo, que quedara para el pasado el tema de disputas fronterizas. Y sin duda fue fundamental en eso la presencia del presidente Fujimori. Yo no estoy en condiciones, ni a mí me corresponde, hacer un balance de toda su gestión. De eso se encargarán muchísimas personas hacia el futuro. Ese es un tema que estará presente siempre, como el tema de juzgar la acción de cualquier jefe de Estado. Yo puedo ser testigo, como lo fui, de la parte que me correspondió a mí trabajar con él. El construir con nuestras manos y con nuestras palabras un ambiente de paz que terminó con la firma de este tratado que, en las palabras del presidente Clinton, terminó con la última fuente de conflicto internacional armado en el hemisferio occidental. Ese era el tamaño del conflicto que teníamos. Y solamente la semana anterior hubo una serie de incendios en el sur de mi país, en la provincia de Loja, de donde yo soy originario. Y fue la Fuerza Aérea Peruana la que vino al Ecuador y ayudó a apagar ese fuego con sus aparatos, con sus equipos. Y recibí muchos mensajes diciéndome, sí, qué diferencia. Antes teníamos aviones peruanos que sobrevolaban el Ecuador y nos daba mucho miedo. Y ahora vienen a ayudarnos en estas cosas. Entonces, ese es el recuerdo que nos ha quedado a nosotros en nuestro país de esta paz definitiva. Y en la gestión de esa paz, yo me topé con un presidente, la parte que yo vi, la faceta de la que yo fui testigo, que era capaz de tomar decisiones, de mirar hacia el futuro, de poner lo que él consideraba que eran los intereses de su país por encima de cualquier cálculo de tipo personal o político, y con esa capacidad de decidir y de comprometerse, tomó esta decisión como yo creo que tomó otras muy importantes para su país. Así que esa es la persona de la cual hoy lamento su partida, Gabriel. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Y además decir que entiendo que Loja es una localidad que es fronteriza también, está en la frontera y usted mismo, pues entiendo yo, revisando la historia en ese discurso después de la firma de este acuerdo, en tiempos, por cierto, del Papa Juan Pablo II, que también había mandado felicitaciones a ambos presidentes firmantes de este acuerdo de paz para cerrar así un capítulo de décadas de conflicto entre ambos países. Que usted le haya tocado cerrarlo, siendo de una región fronteriza con el Perú. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? ¿De qué hablaron? ¿Su último contacto? Como persona, además de jefe de Estado, ¿qué nos describe? ¿Qué se lleva? ¿Qué se queda usted? Yo diría que hablamos hace poco relativamente, porque hubo la oportunidad de conversar una vez que él salió de la prisión. Entonces tuvimos una conversación por Zoom de aproximadamente 1 hora. Para mí fue muy grato verlo, para él también, por supuesto, pero me resultó muy grato verlo porque había estas noticias de su cáncer recurrente que lo obligaba a salir de la prisión muchas veces a clínicas para atenderse. Y lo vi con el tono optimista con el que
yo lo recordaba, una persona muy lúcida, con muy buena memoria, con muchos recuerdos de lo que habíamos hecho juntos, sonreído, positivo, y entonces fue una conversación muy agradable. Y yo le había pedido a Alberto que considere la posibilidad de que juntos pudiésemos dar una serie de conferencias hablando de cómo el ejemplo nuestro puede, puede ayudar para solucionar conflictos en el mundo. Es un ejemplo. Yo mismo estoy ahora con la Universidad de Harvard. El caso de la negociación con el Perú acaba de ser convertido en un caso de estudio por la universidad. Lo consideró suficientemente valioso como para eso. Y entonces me parecía una cosa interesante que dos jefes de Estado pudieran compartir eso con las personas interesadas. Lamentablemente no lo pudimos hacer porque su salud se deterioró y a pesar de que luchó y luchó hasta el final, ya me dijeron que no estaría en condiciones de tomar una responsabilidad tan exigente, inclusive físicamente. Yo siempre esperé que él mejorara, que pudiera salir adelante, pero así son las cosas, Gabriela, y por lo menos quedaron algunos textos escritos que sí sirven de referencia para el futuro. Habla usted de estas posibles conferencias en relación con las lecciones a partir de sus experiencias como presidentes del Ecuador y del Perú, de sus países. Para los demás, mirando a la región, los desafíos que está viviendo la región, el propio Perú, el Ecuador mismo, cuando estamos hablando de crimen organizado, de debilidad institucional, ¿cuáles serían esas lecciones que usted está convencido compartieron como experiencias como presidentes de sus respectivos países en ese momento? ¿Qué debemos atender de ese pasado para atender este presente con lo que ustedes ya vivieron? Yo empezaría recordando una frase de Huxley, Aldous Huxley. Él dijo, no es lo que nos pasa, Sí. sino lo que hacemos con lo que nos pasa a lo que llamamos experiencia. Porque cuando uno solo cuenta lo que pasó, no sale de la anécdota. Pero cuando es capaz de analizarlo, de profundizar, puede sacar lo que usted llama como lecciones. Y entonces, 3 o 4 cosas bastante claras, confirmatorias además de algunas técnicas básicas de negociación. Primero, separar a las personas de los problemas. No son lo mismo. Las personas, los países, en el caso de presidentes, los presidentes representan a sus estados, tienen intereses y para defender esos intereses toman posiciones. Y lo que hay que preguntarse es, ¿qué hay detrás de una posición? Entonces, uno puede ser cordial con la persona, pero puede ser muy duro con el fondo del tema, con la sustancia de la negociación. A veces confundimos lo uno con lo otro. Entonces, esa es una primera lección, separar la persona del problema. Segundo, pensar que, como decía Gandhi, no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Entonces, con una actitud de cooperación, de comprensión, uno puede avanzar. Y cuando las soluciones se firman de común acuerdo, como fue el tratado entre Perú y Ecuador, las heridas se van cerrando y los problemas se resuelven. Cuando se impone algo por la fuerza, solo se crean resentimientos y nunca es una solución a largo plazo. Esa es otra lección. El camino de la paz garantiza el futuro. La violencia da victorias temporales, pero no definitivas. Otro elemento importantísimo es que la paz suele ser, Gabriela, como una pequeña llamita, como la llama de un candelero, que a ratos parece que ya se apaga, que a ratos no tiene fuerza, y de pronto se reaviva. Y hay que estar muy atento para encontrar esos momentos en que se reaviva, para sobre esos momentos construir. No es como la luz de un gran faro que está siempre ahí iluminando, que todo el mundo la ve. Muchas veces son pequeñas y chiquitas condiciones las que permiten la oportunidad para salir.
Luego, la importancia de ganar credibilidad en la conversación. Nunca mentir, mantener la palabra. Si se hace un compromiso, respetarlo. Y todo eso se aplicó y todo eso se estudia ahora. No como el único ejemplo, por supuesto, pero sí como un buen ejemplo de cómo se han conseguido estos procesos en el mundo. Claro, y el ejemplo que estamos trayendo, por supuesto, tiene que ver con esas décadas de conflicto fronterizo entre el Ecuador y el Perú. Si no recuerdo mal, son 78, menos de 80 kilómetros de esa zona fronteriza que era el centro de la disputa. Antes de despedirnos, ¿cómo cierra esta conversación ahora que estamos recordando a Alberto Fujimori a raíz de su fallecimiento esta tarde a los 86 años de edad? Bueno, con un sentimiento de gratitud por las cosas que pudimos hacer juntos, con un sentimiento de respeto. Todas las figuras humanas tenemos luces y sombras, tenemos que presentar un balance, vamos a ser juzgados, mucho más presidentes de la República, pero hay que acercarse a esas situaciones, Gabriela, tratando de acercarse con ponderación y con respeto, no con fanatismo, no con obcecación, no con el ataque sin razones o la defensa a ultranza también sin razones. Entonces yo me despido pensando que Alberto merece paz en su tumba, que espero que el Señor lo tenga en su gloria, como dice su hija Keiko en el mensaje que puso en cuanto falleció, y que le deseo lo mejor a su familia y a su país en el futuro. Yamil Mahuad, expresidente de Ecuador, firmante de este importantísimo histórico acuerdo para poner fin a décadas de una guerra por un tema fronterizo entre ambas naciones. Le agradezco la oportunidad de sus reflexiones esta noche.